Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Sofía Ortiz, yo soy residente de la especialidad de geriatría del Hospital Reavaliati. Y bueno, en esta oportunidad soy encargada de presentar el artículo de la semana. El artículo tiene por nombre, ¿no? Valorar la efectividad de la vacuna recombinante contra el herpes zóster en situaciones reales, ¿no? Con respecto a los autores, en realidad el artículo tuvo diversos autores, son los que tenemos aquí en la lámina, y lo importante de ello es poder recalcar de que pues estos autores pertenecían a este centro de estudio de vacunas en diferentes estados de California, ¿no? Y este centro pues pertenecía al CDC, ¿no? Que es un centro muy conocido, ¿no? De control y prevención de enfermedades. Con respecto al conflicto de interés, los autores declararon no tener ningún conflicto de interés en relación con este artículo. El artículo fue publicado en enero de 2024 en esta revista Annals of Internal Medicine. Bien, con respecto a los objetivos, en general, era pues evaluar la efectividad de la vacuna recombinante contra el herpes zóster en situaciones reales, ¿no? Y como objetivos específicos teníamos tres. El primero era poder estimar la efectividad de la vacuna, ¿no? Con una dosis versus dos dosis. En segundo, era poder analizar la efectividad a lo largo del tiempo, ¿no? Tras llevar, en este caso, el esquema completo, ¿no? Con las dos dosis. Y por último, era de poder comparar la efectividad según la edad, según el estado de inmunosupresión que tenían nuestros pacientes al momento del inicio de la vacunación, ¿no? Es decir, cuando recibían la primera dosis. Y también poder ver esta efectividad, ¿no? Con respecto al intervalo que había entre la primera y la segunda dosis. Entonces, como una pequeña introducción, ¿no? Sabemos que el herpes zóster, también llamado o conocido como culebrilla, es causado, ¿no? O originado porque se reactiva el virus de la varicela zóster, ¿no? Por lo general lo tenemos nosotros latente, ¿no? Desde que tenemos la varicela en la niñez, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad, esta infección, ¿no? Clínicamente, pues lo que podemos observar es de que ocurre una erupción cutánea, ¿no? La cual va a ser muy dolorosa, ¿no? Y que suele presentarse en uno o más dermatomas, ¿no? Una de las complicaciones agudas más frecuentes es pues que estas lesiones se sobreinfecten con alguna infección bacteriana, ¿no? Y como complicación crónica, lo más usual, lo que frecuentemente vemos, es la neuralgia posherpética, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta la neuralgia? Pues vamos a ver que nuestros pacientes quedan con un dolor urente, un dolor tipo ardor, en la zona donde inicialmente pues veíamos estas lesiones en piel, ¿no? A pesar de que ya no las tenga físicamente, ¿no? Eh, Vemos que la incidencia y la gravedad del herpes zóster aumentan con la edad y también en los pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, ¿no? En el año 2017, la FDA aprueba a la vacuna recombinante, ¿no? En las personas mayores de 50 años inmunocompetentes, ¿no? Y la indicación era pues de recibir dos dosis con un intervalo de 2 a 6 meses, ¿no? Entre dosis a dosis. En el año 2021 se recomienda a personas inmunosuprimidas mayor a 19 años, ¿no? Y pues ya se había visto, según estudios previos, la eficacia de un 84% al recibir las dos dosis y que la efectividad no disminuye durante al menos 7 años de seguimiento después de la última dosis. Con respecto a la metodología, el estudio tuvo un diseño, ¿no? Fue un estudio de corte prospectivo. Quiere decir que se hizo un seguimiento a un determinado grupo de individuos, ¿no? Y se vio a lo largo del tiempo si es que presentaban algún factor o algún evento, ¿no? El tiempo se realizó entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022.
¿no? El lugar donde se aplicó este estudio fueron a través de 4 sistemas de atención médica de vacunación, ¿no? En estos lugares se sacó la población del estudio, ¿no? Los cuales tuvieron estos criterios. Por ejemplo, inclusión fueron pacientes de 50 años a más que ya formaban parte de este sistema de vacunación, ¿no? Es decir, estuvieron afiliados un año previamente al ingreso al estudio, ¿no? Y como criterios de exclusión, personas que ya habían recibido pues previamente la vacuna recombinante o personas que ya habían tenido el diagnóstico de herpes zóster en el año anterior. Con respecto a la intervención, entonces fue la vacunación, ¿no? Con esta vacuna recombinante contra el herpes zóster. La exposición la cataloga como el estado de vacunación, lo cual va a depender mucho del tiempo, ¿no? Sobre todo después de la última dosis, ¿no? Y teníamos aquí 3 grupos, ¿no? Los pacientes que se les consideraba como no vacunados, que eran los que tenían menor a 30 días después de la primera o la segunda dosis. Los pacientes vacunados parcial, que eran 30 días después de la primera dosis, y los pacientes vacunados completo, que eran 30 días después de la segunda dosis, ¿no? Y como resultado, pues, si bien lo que se quería evaluar con el estudio era la eficacia de este esquema de vacunación, ¿no? El resultado en este caso eran los pacientes, ¿no? Con diagnóstico de herpes zóster, ¿no? Y esto se sacó a través de las historias clínicas, ¿no? Eran pacientes que tenían esta codificación del CIE-10 como B02 y que además de tener el diagnóstico, pues recibieron antivirales por 7 días posteriores al diagnóstico. Vamos ya con los resultados. Entonces, en primer lugar, debemos valorar las características demográficas, ¿no? En sí, el estudio tuvo de población casi 2 millones de personas, ¿no? De los cuales se ve aquí, según las tablas, que el 38% tenía de 65 años a más, el 53% era de sexo femenino y el 59% era de raza blanca, ¿no? También el estudio valora el estado de vacunación, ¿no? Porque hubo un grupo de pacientes que ya habían recibido la vacuna viva, ¿no? Que era otro tipo de vacuna. Entonces, en sí hubo una cuarta parte que había recibido esta vacuna y esto nos permitía poder comparar los efectos con la vacuna recombinante, ¿no? Que era lo que queríamos evaluar con el estudio. Aquí en esta otra imagen podemos ver cómo fue la cobertura de la vacunación por edades, ¿no? Entonces, podemos ver que en sí la cobertura se incrementa, ¿no? A lo largo del tiempo o de los años que se hizo el seguimiento. Podemos ver que de 2018 al 2020, pues hubo un aumento de la cobertura, pero lento, ¿no? Y lo cual se dispara del 2021 hacia el final, ¿no? Es un aumento más rápido, ¿no? Otro punto importante que podemos ver en este caso la línea marrón pertenece a las personas de 65 años a más y la azul a los pacientes menores de 65 años. Y podemos ver que la cobertura fue mucho mayor en los pacientes de 65 años a más. En esta otra imagen podemos ver cómo fue la adherencia al esquema de vacunación, ¿no? Entonces, esta curva nos representa la adherencia vacunal a lo largo del tiempo, ¿no? Ay, perdón. Y podemos ver en la parte inferior que tenemos los días que pasan después de la primera dosis y al lado izquierdo podemos ver el porcentaje de los pacientes que completaban su segunda dosis. Entonces, en la parte inferior derecha, en este cuadrito, nosotros podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que habían recibido su primera dosis 60 días después, solo un 3,8% había completado su segunda dosis, ¿no? Esto quiere decir que al inicio, pues, había una muy baja adherencia, solamente el 3,8% completaron las 2 dosis, ¿no? Pero vemos que este porcentaje se va incrementando conforme también aumentan los días posteriores. Entonces, hablamos de un esfuerzo exitoso, pero prolongado, porque pues sí se llegaron a completar las 2 dosis, pero tardaron un poco más, ¿no? Ya sabemos que la indicación o la ideal era que sea pues entre 2 a 6 meses.
En este otro cuadro ya nos explica acerca de la efectividad de la vacuna, ¿no? Frente al herpes zóster. Entonces, en la parte del medio, nosotros podemos ver la tasa de incidencia de herpes zóster por cada 1000 años, ¿no? Y vemos pues que lógicamente en los pacientes que no habían sido vacunados tenían una tasa más alta, ¿no? En un 6.7, pero que esta tasa disminuía conforme los pacientes que completaban las 2 dosis, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes completamente vacunados, que eran los que tenían estas 2 dosis, tenían una tasa de 1.7, ¿no? De incidencia de herpes zóster. Y al lado derecho podemos ver la efectividad vacunal. Entonces, en los pacientes que eran parcialmente vacunados, teníamos una efectividad del 64%, la cual se incrementaba hacia los pacientes que eran completamente vacunados con las 2 dosis, aumentaba la efectividad hacia un 76%. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay una mayor protección a completar el esquema con las 2 dosis. Aquí en este otro cuadro también nos detalla acerca de la efectividad de la vacuna contra el herpes zóster según la dosis que recibía y según el tiempo que transcurría desde esta última dosis, ¿no? Por ejemplo, vemos acá en la parte superior teníamos a los pacientes que solo contaban con una dosis y en la parte baja los pacientes que habían completado sus 2 dosis. Entonces, vemos que en la primera parte, ¿no? Teníamos a los pacientes que tenían una sola dosis, que estaban entre 30 días a menos de un año con una sola dosis, tenía una efectividad de un 70%. Pero vemos que, según la flechita, ¿no? Vemos que todo esto va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo conforme pasaba el tiempo, ¿no? Desde la última dosis. Por ejemplo, cuando pasaban menor a 3 años, entre 2 a 3 años, esta efectividad bajaba hasta un 48%, ¿no? Lo que no sucedía en los pacientes que tenían sus 2 dosis, ¿no? Por ejemplo, vemos que cuando completaban la segunda dosis, entre 30 días a menos de un año, tenía una efectividad entre un 79%, y esto conforme iba pasando el tiempo, iba transcurriendo el tiempo, vemos de que en sí hay una disminución, pero leve, ¿no? Se mantenía entre un 73%. Entonces, también con este esquema podemos ver la importancia del esquema completo, ¿no? Porque las 2 dosis nos van a ofrecer, si bien una protección más rápida, pero importante es que va a ser duradera, ¿no? Y por último, en este cuadro podemos valorar la efectividad de la vacuna según la edad que tienen nuestros pacientes y el estado de inmunosupresión al momento de la aplicación de la primera dosis, ¿no? Es importante recalcar aquí que el estudio cataloga a los pacientes con cierto grado de inmunosupresión a los que recibían corticoides en los 3 últimos meses, ¿no? Previo al estudio. Y también acá en este cuadro podemos valorar la efectividad según el intervalo que había entre la primera y la segunda dosis. Por ejemplo, vemos que la efectividad global en sí, no de la vacuna, fue de un 76%, ¿no? Y que esta efectividad en los pacientes, en este caso menores de 65 años, fue mayor, ¿no? Teníamos un 81%, a diferencia de los pacientes mayores, ¿no? Eso quiere decir que quizás vacunarlos más antes podría ser mejor, ¿no? En el caso de los pacientes inmunosuprimidos, catalogados como que habían estado usando los corticoides previamente, vemos pues de que la efectividad en estos pacientes que no usaban los corticoides estaban con un 77%, ¿no? Y por último, con respecto a lo que es la eficacia según el intervalo de dosis, vamos a ver que en sí fue casi igual, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, que recibieron su segunda dosis entre 28 días hasta 6 meses, que era lo que más o menos estaba recomendando, tenía una efectividad de 76%, ¿no? Y que incluso en los pacientes, por ejemplo, de 6 meses a un año, ¿no? Tenían efectividad del 78% y cuando se pasaba del año en el intervalo, tenía una efectividad del 75%. Entonces, la eficacia en sí casi fue igual, no varió mucho según el intervalo de dosis. Entonces, como discusión, podemos decir que la vacunación completa con las 2 dosis de esta vacuna recombinante fue altamente efectiva, ¿no? Teníamos una tasa global de 76% y que hubo una disminución mínima de esta eficacia
tras la segunda dosis, al menos por el periodo de seguimiento que se dio en el estudio, que fueron 4 años, ¿no? Entonces, nos refuerza la importancia de poder completar el esquema de vacunación. El estudio sí tuvo algunas limitaciones, como por ejemplo, hubieron quizás algunos posibles sesgos por algunos factores que no se midieron, como por ejemplo la salud previa que tenían nuestros pacientes al momento del estudio, o si tenían algún grado de inmunosupresión dada por alguna patología, alguna enfermedad de fondo, ¿no? Y otro punto importante es que también el seguimiento, aunque fue prolongado, en este caso fueron 4 años, quizás no nos permite ejercer tantas conclusiones sobre la duración más prolongada de protección, porque pues habían otros estudios que habían evaluado ciertos efectos a la larga en 10 años, ¿no? Eh, y bueno, con respecto a los resultados, vemos que van a respaldar las recomendaciones de administrar 2 dosis de vacuna en los pacientes mayores igual a 50 años inmunocompetentes como la estrategia preventiva, ¿no? Y vemos también que la efectividad sostenida durante varios años nos va a sugerir pues un buen impacto a nivel poblacional, ¿no? Como conclusiones, estos hallazgos nos indican claramente la necesidad, ¿no?, de poder asegurar la aplicación de las 2 dosis de la vacuna recombinante contra el herpes zóster, considerando de que va a haber una disminución notable, ¿no? Si es que el paciente cuenta con solamente una dosis, ¿no? Que era lo que se explicó en las tablas anteriores, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a la exposición, ¿no? Muchas gracias.